Estudio del cerebro y la neuropsicología. La referencia más antigua que se tiene del cerebro se encuentra en el papiro de Edwin Smith, llamado así en honor a su descubridor, aunque el que hizo la traducción fue James Braithwaite. Al parecer, los egipcios no tomaban mucho en cuenta el cerebro, debido a que era el único órgano que no conservaban durante la momificación. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, miles de años antes de la ciencia moderna, afirmó: los hombres deberían saber que del cerebro y nada más del cerebro vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Platón, al igual que Hipócrates, concluyó que al ser el cerebro el órgano más cercano al cielo, es por donde se obtenían aquellas facultades divinas que nos hacen ser especiales entre las demás criaturas del mundo. Aristóteles, increíblemente uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, y a pesar de que su maestro Platón era partidario de la hipótesis cerebral, pensaba que dicho órgano servía para enfriar la sangre. Suponía que la flema que escurría de la nariz era en realidad el cerebro que de vez en cuando se salía de la cabeza. Creía, al igual que otros contemporáneos como Empédocles, que el corazón era el que se encargaba de los elementos racionales y emocionales del ser humano. Afortunadamente podemos decir que la hipótesis que sobrevivió al paso del tiempo fue la cerebral. Los romanos consideraban el cerebro la sede del pensamiento y la memoria. Galeno fue un romano originario de Grecia que intentó explicar cómo el cerebro pensaba estas facultades psicológicas. Explicó que en el cerebro, específicamente en el espacio hueco en los ventrículos, habitaban espíritus que dotaban al ser humano de sus capacidades superiores. Dicha idea gobernó el pensamiento occidental por más de 1000 años. Para la Edad Media, la idea de relacionar las funciones mentales con las cavidades cerebrales tomó mucha fuerza, convirtiéndose en una hipótesis adecuada para las doctrinas religiosas que postulaban estas zonas como los lugares del alma. Leonardo da Vinci y sus aportaciones en cuanto a anatomía humana revolucionó la forma de ver el cuerpo y dio pie a nuevos trabajos que sin duda potenciaron el desarrollo de esta ciencia. Andrés Vesalio se opuso a la hipótesis ventricular mantenida hasta ese momento. Afirmó que la actividad mental se localizaba en el tejido nervioso del cerebro y no en el líquido cefalorraquídeo. Vesalio llegó a la conclusión, tras diseccionar numerosos cerebros y comprobar que el tamaño relativo de los ventrículos cerebrales era similar en los mamíferos y en la especie humana. El filósofo francés René Descartes fue un importante exponente de la visión dualista. Afirmó que existe el cerebro y la mente. Señala que ambos son independientes pero interactúan. Incluso fue más lejos al especificar al órgano que mediaba esta interacción, la glándula pineal. Thomas Willis fue el primer estudioso dedicado principalmente al cerebro. Tal como se creía desde la Edad Antigua, creía que el cerebro se encontraba en las facultades humanas. Sin embargo, se enfocó en el tejido cerebral en lugar de los ventrículos para explicar su funcionamiento. Para el siglo XIX, se crea la frenología, con Franz Joseph Gall. A través de distintas experiencias, concluye que en la corteza cerebral era donde se localizaban las facultades humanas. Desarrolló una teoría al respecto. Nunca puso a prueba sus ideas, sin embargo muchos lo siguieron y se desarrolló todo un cuerpo disciplinar al respecto. Paul Broca es el primero en relacionar exitosamente una facultad humana, el lenguaje, con una zona de la corteza cerebral. Inicia así la neuropsicología.
Broca descubrió 8 casos de afasia causados por la lesión frontal izquierda. Aunque la localización anatómica de los centros del lenguaje expresivo realmente había sido hecha por Dax y Orbiting, fue Broca el que pasó a los anales de la historia de la neuropsicología al confirmar las relaciones entre el lenguaje expresivo y el lóbulo frontal izquierdo, de tal modo que en su honor, la zona del lóbulo frontal que gestiona el lenguaje expresivo recibe desde entonces la denominación de área de Broca, denominándose afasia de Broca a la modalidad de patología del lenguaje causada por lesión en dicha área. Karl Wernicke complementa los descubrimientos del Broca al analizar pacientes con daño cerebral y encontrar una relación entre la comprensión del lenguaje y otra área específica, identificando el principal centro del lenguaje comprensivo en la zona posterior del lóbulo temporal izquierdo, así como el fascículo arqueado como responsable de conectar entre sí los centros del lenguaje comprensivo y expresivo. La principal modalidad de afasia comprensiva recibe desde entonces la denominación de afasia de Wernicke. Lichtenstein, de los primeros asociacionistas, junto con Wernicke formuló el primer modelo de explicación de afasias conocido como la casita de Lichtenstein-Wernicke. En este modelo se recalca no solo la importancia de los centros, sino de las conexiones entre estos, es decir, de las asociaciones. Alexander Romanovich Luria, neurólogo soviético que trabajó en muchos campos distintos de la neuropsicología, planteó un nuevo concepto, el de sistema funcional, en el que cada parte tiene su especificidad. Tuvo la experiencia terrible pero enormemente enriquecedora de estudiar a los heridos de guerra. Estas experimentaciones son relatadas por él en más de 300 artículos que aportaron numerosos conocimientos al respecto de los síndromes neuropsicológicos asociados con distintos lóbulos y localizaciones. Su postura puede entenderse como la formulación de muchos sistemas conformados por muchos subsistemas especializados en alguna función. Neuropsicología como orientación de la psicología. Esta nueva concepción de la neuropsicología empieza a desarrollarse desde finales de los años 70, como consecuencia del desarrollo de la psicología cognitiva. Si la orientación neurológica tenía un sesgo localizacionista, esta nueva orientación tiene un abordaje de signo más holístico, haciendo hincapié en el análisis y la comprensión de la naturaleza de pruebas psicológicas para llegar a comprender su relación con la función cerebral. La neuropsicología de orientación psicológica investiga los procesos básicos, especialmente los procesos cognitivos que subyacen estos diversos cuadros clínicos relacionados con el daño cerebral. La neurociencia cognitiva y la neuropsicología cognitiva son un producto de esta nueva orientación de la neuropsicología. Terminamos con la definición y objetivo de la neuropsicología. La neuropsicología es una disciplina dentro de las neurociencias que estudia la relación entre los procesos superiores y el cerebro. Su objetivo fundamental es conocer el funcionamiento de los circuitos neuroanatómicos que están en la base del comportamiento del ser humano, lo que explica su especial vinculación con la psicología.